Hola a todos. Bienvenidos a Mundo del Motor, el canal donde exploramos todo lo relacionado con los coches, desde los clásicos hasta los más modernos, deportivos, todoterrenos, lo que se os ocurra. ¿Listos para una aventura sobre ruedas? Vamos allá. Hoy vamos a hablar de esos modelos que nos hacen preguntarnos, ¿en qué estaban pensando? Sí, amigos, hoy nos adentramos en el mundo de los coches más raros y fracasos comerciales de la historia. Esos coches que intentaron triunfar, pero que se quedaron por el camino, ya sea por su diseño peculiar, su falta de potencia o simplemente porque no convencieron a nadie. Abróchense los cinturones porque vamos a hacer un viaje por la historia del automóvil para descubrir algunos de los modelos más curiosos y sorprendentes que, por un motivo u otro, no lograron conquistar las carreteras. No olvidéis suscribir y darle like al video si os gusta. ¡Empezamos! Empezamos fuerte, ¿vale? Y es que hablar de coches raros y no mencionar al Pontiac Aztek es como hablar de fútbol y no mencionar a Messi. Imposible. Este coche, amigos míos, es la definición gráfica de belleza peculiar. Imaginaos, estamos en el año 2000, época de cambios, de nuevas tecnologías. Y llega Pontiac, la marca americana, y decide sacar al mercado un coche que, según ellos, iba a revolucionar el mundo. Y lo cierto es que revolucionó algo: el concepto de coche feo. El Aztek era un coche difícil de clasificar. ¿Era un SUV? ¿Un monovolumen? ¿Un transformer en sus horas bajas? Nadie lo sabía con certeza. Tenía un diseño angular y extraño, como si lo hubieran diseñado con piezas de Lego sobrantes. ¿Y qué decir de ese plástico gris que cubría toda la parte inferior de la carrocería? Parecía que el coche llevaba puesto un chándal de los domingos. En fin, un despropósito estético que le costó muy caro a Pontiac. La gente no se atrevía a comprarlo, no por su motor, que no era malo, sino por su aspecto. Era como llevar una camiseta de tirantes a una boda, que no pega ni con cola. El Aztek se convirtió en un fracaso de ventas absoluto, y Pontiac, pobrecito, tuvo que retirarlo del mercado a los pocos años. Pero bueno, no todo en la vida es el físico, ¿verdad? El Aztek tenía algunas cosas buenas, como su espacio interior, ideal para familias numerosas, o su versatilidad. Pero claro, con esa cara, ni el mejor maquillaje del mundo lo salvaba. Hoy en día, el Aztek se ha convertido en un coche de culto, un icono de lo extravagante y de lo diferente. Y oye, reconozcámoslo, en un mundo de coches clónicos y aburridos, un poco de rareza no viene mal, ¿no creéis? Del Aztek viajamos en el tiempo, pero no al futuro, sino al pasado, concretamente a los años 80, la época del rock, los peinados imposibles y el DeLorean DMC-12. ¿Os acordáis de Regreso al Futuro? Pues sí, amigos, este coche futurista, con sus puertas de alas de gaviota y su carrocería de acero inoxidable, se convirtió en un icono del cine gracias a la película. Pero la realidad es que, antes de convertirse en una leyenda, el DeLorean fue un auténtico fracaso comercial. ¿Y por qué? Pues por varias razones. Para empezar, su precio. El DMC-12 era un coche caro, mucho más que sus competidores. Y claro, no todo el mundo podía permitirse un capricho así. Además, su motor no era gran cosa. Vale que era un coche bonito, futurista, y que molaba un montón, pero en cuanto a potencia, digamos que no era un Ferrari precisamente. Y para rematar la faena, la empresa que lo fabricaba, DeLorean Motor Company, se vio envuelta en un escándalo financiero que terminó por hundirla. En fin, una pena, porque el DeLorean tenía potencial. Era un coche diferente, con personalidad, que llamaba la atención allá por donde pasaba. Pero a veces, amigos, la suerte juega malas pasadas. A pesar de todo, el DeLorean DMC-12 se ha convertido en un coche de culto, un objeto de deseo para los amantes de los coches clásicos y, por supuesto, para los fans de Regreso al Futuro. Y oye, quién sabe, a lo mejor algún día, en un futuro no muy lejano, alguien inventa una máquina del tiempo y el DeLorean vuelve a tener una segunda oportunidad. Soñar es gratis. Chapter 3. Edsel. El desastre millonario de Ford. Y de un coche futurista a un coche que nació viejo, el Edsel, un modelo que se convirtió en sinónimo de fracaso comercial. Estamos hablando de los años 50, la época dorada de la automoción americana. Ford, una de las compañías más importantes del sector, decide lanzar al mercado un nuevo modelo, el Edsel, un coche que, según ellos, iba a revolucionar el mercado. Para ello, invirtieron una cantidad de dinero absurda,
Millones y millones de dólares en diseño, publicidad, marketing. Lo apostaron todo al Edsel. Pero algo falló. El coche no gustó al público. Su diseño era, digamos, peculiar. Especialmente la parrilla delantera, que tenía una forma ovalada que recordaba a... Bueno, mejor no digo a qué se parecía. Además, el Edsel llegó al mercado en un momento de crisis económica, lo que tampoco ayudó a sus ventas. Para rematar la faena, el coche tenía fama de poco fiable. Vamos, que se pasaba más tiempo en el taller que en la carretera. En fin, un desastre total. El Edsel se convirtió en un agujero negro para las cuentas de Ford, que perdió una cantidad ingente de dinero con este modelo. De hecho, el Edsel se ha convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios, un ejemplo de cómo no se debe gestionar un producto. Hoy en día, el Edsel es un coche muy codiciado por los coleccionistas, pero no por su belleza o su rendimiento, sino por su rareza. Y es que, a veces, el fracaso también puede ser rentable. Chapter 4. Yugo GV. ¿Lo barato sale caro? Y de Estados Unidos viajamos a la antigua Yugoslavia, porque sí amigos, allí también se fabricaban coches. Y algunos, como el Yugo GV, eran especiales. El Yugo GV era un coche pequeño, sencillo y pero que muy barato. De hecho, era el coche más barato del mercado estadounidense a finales de los años 80. Y claro, ¿quién puede resistirse a una ganga? El problema es que, a veces, lo barato sale caro. Y el Yugo GV era la prueba viviente de ello. Este coche tenía fama de ser poco fiable, de tener una calidad de construcción pésima y de ser, digamos, poco seguro. De hecho, circulaban por ahí chistes sobre el Yugo, que eran más largos que la lista de equipamiento del coche. Pero bueno, a pesar de todo, el Yugo GV se vendió bastante bien durante un tiempo. La gente lo compraba como segundo coche, como coche para ir al trabajo, o simplemente porque era lo único que se podían permitir. Pero la fiesta no duró mucho. Los problemas de calidad del Yugo GV empezaron a salir a la luz, y su fama de coche malo se extendió como la pólvora. Finalmente, el Yugo GV desapareció del mercado a principios de los años 90, dejando tras de sí un reguero de chistes malos y de propietarios descontentos. Una pena, porque la idea era buena, un coche barato y práctico para el día a día. Pero como suele decirse, la intención es lo que cuenta. Chapter 5. Trabant. El coche de cartón que hizo historia. Y terminamos nuestro viaje por el mundo de los coches raros y fracasos comerciales en la antigua Alemania del Este, con un coche que se convirtió en un símbolo de una época, el Trabant. El Trabant era un coche pequeño, feo y ruidoso, pero tenía una gran ventaja: era barato. De hecho, era el coche del pueblo, el vehículo que utilizaban millones de personas en la Alemania del Este. El Trabant era tan popular que había listas de espera de años para conseguir uno. Y es que, en un país donde la economía no era precisamente boyante, el Trabant era la única opción para muchas familias. Pero el Trabant no era un buen coche. Su motor era un 2 tiempos de 2 cilindros que sonaba como una podadora. Su carrocería estaba hecha de un material llamado Duroplast, que era básicamente cartón prensado. Y su diseño, bueno, digamos que no era su punto fuerte. El Trabant era un coche espartano, sin ningún tipo de lujo ni comodidad. Pero a pesar de todo, el Trabant se ganó un lugar en el corazón de los alemanes del Este. Era un coche que representaba la libertad, la posibilidad de viajar y de escapar, aunque solo fuera por unas horas, de la gris realidad del régimen comunista. Con la caída del muro de Berlín, el Trabant se convirtió en un símbolo de la reunificación alemana. Miles de Trabant cruzaron la frontera, llevando a sus ocupantes hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Hoy en día, el Trabant es un coche de culto, un recuerdo de una época pasada y un ejemplo de cómo un coche puede convertirse en algo más que un simple medio de transporte. Y eso es todo por hoy. Hemos visto coches feos, coches caros, coches peligrosos y coches que sonaban a cafetera. Coches que fracasaron estrepitosamente, pero que a su manera han dejado huella en la historia del automóvil. Esperamos que os haya gustado este repaso por los coches más raros y fracasos comerciales de la historia. Recordad que esto es solo una pequeña muestra. Hay muchos otros coches que podrían estar en esta lista. ¿Cuáles se os ocurren a vosotros? Dejadlo en los comentarios. No olvidéis suscribir a Mundo del Motor y darle like al video. Hasta la próxima.